Es un privilegio poder estar culminando el estudio. Espero de corazón que realmente hayamos aprendido algo, hermanas, de lo que hemos estado hablando, lo que es la idolatría y de cómo ser libres de una idolatría del mundo, de cómo vimos acerca de dos mujeres malvadas. Anteriormente vimos a dos mujeres que sirvieron al Señor y adoraron al Señor, y de igual forma traigo un tema que es el más profundo, es el tema más importante del estudio. Memoriza el tema es el profundo amor de Cristo, pero vamos a cambiarle el profundo amor hacia Cristo. O sea, el profundo amor que tenemos nosotros a Cristo. Y para ello vamos a ver a una de las mujeres más importantes en la Biblia. Su nombre es María Magdalena. Vamos a ver la historia de esta mujer. María Magdalena tenía un pasado muy oscuro, pero nada nos indica de su conducta que haya sido obscena y sórdida. Simplemente la Biblia nos declara que María Magdalena fue la mujer del cual Cristo liberó de la esclavitud demoníaca. Para ello vamos a ir al libro de Lucas, hermanas, capítulo 8, versículo 1 y 2. Lucas, capítulo 8, versículo 1 y 2. ¿Lo tiene? Su palabra dice: aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María dice que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Hoy vamos a ver la vida de esta mujer, y Lucas la presenta con María Magdalena, el cual realmente tenía una posesión demoníaca, y es base, hermanos, a una idolatría, a un mundo el cual un corazón permite poder entrar una posesión satánica. Es todo lo que nos habla de María Magdalena, de su vida pasada. En realidad, Magdalena no es un apelativo. En el sentido moderno, ella no provenía de una familia que tuviera ese nombre. Eso no es apellido, hermanas. Simplemente era ella de la villa de Magdala, de Betania. Allí vivía ella, por eso la identificaban como María Magdalena, así para distinguirla de otras Marías. Cabe recalcar, hermanas, que esta mujer no es la misma de la cual hablamos la vez pasada. La vez pasada hablamos de María de Betania, amén, la hermana de Lázaro. La hermana de Lázaro fue la cual derramó el perfume hacia el Señor Jesús. Esa fue la actitud de adoración. Pero muchos estudiosos han declarado que era María Magdalena, y no es así. María Magdalena es totalmente diferente, y lo vamos a ver hoy, dice. Ella estaba prácticamente en un mundo de tinieblas. Todos sabemos, hermanas, que la posesión demoníaca no es algo natural hoy en día, pero el cual la vida nos enseña que aquel que posee un demonio es realmente demente ver a personas endemoniadas. No sé si usted ha tenido la oportunidad de ver algo así. Yo tuve una oportunidad, hermanas, de ver una persona endemoniada, algo extremadamente horrible. No tenía prácticamente la autoridad que el Señor me ha dado hoy en día, no podía ni orar, venía conociendo al Señor, pero es increíble ver cómo un demonio utiliza a una persona, es increíble ver cómo un demonio habla a través de una persona. Pero note usted que María no tenía uno, tenía 7 demonios que la poseían, que la tenían en el mundo, y prácticamente ella, aunque quisiera ser liberada, nadie podía.
Nadie, solo había uno, y ese es Jesús. Jesús fue el único que liberó a esta mujer de tanta maldad, de tanta incapacidad. Ahora, las características de una posesión demoníaca implican padecimientos físicos, tales como la misma persona se muerde a sí misma o se arranca pedazos de carnes. También implicaba incapacidad para hablar, convulsiones, ataques y finalmente la muerte posible. Eso causaba, hermanas, lo que era demonio antes, pero se habla muy poco, porque el Señor Jesús aún así liberaba y era el único. Aún los demonios temblaban ante el Señor, aún los demonios no querían ir al Señor, pero increíblemente el Señor sanó, liberó a esta mujer, y no solo eso, la salvó. La convirtió en una discípula que tuvo un amor profundo por su Señor. Lo vamos a ver. También se nos presenta como personas atormentadas. No era exactamente un pecado en sí, sino prácticamente que Satanás había encontrado un hogar para espíritus malos. Y realmente esto pasa, y aún hoy en día existen personas endemoniadas, pero solamente existen, note lo que dice un comentario, en personas miserables, en personas afligidas, en personas desanimadas, en personas desesperadas por querer hacer algo. Entonces ahí indudablemente es donde Satanás y la anarquía y la idolatría juegan un papel importante hacia las mujeres y hacia los hombres. Vemos muy poco del pasado de esta María. Satanás la atormentaba con 7 demonios. E incluso las aflicciones demoníacas incluían depresión, incluían ansiedad, infelicidad, soledad, bajo autoestima, vergüenza y temor. También lo llevaban a la locura. Vemos muchos casos. Ustedes vieron cada liberado que el Señor hizo en esos momentos, de cada demoniado que se restregaba, que no lo podían controlar, que el Señor es el único. ¿Y por qué traje este tema hoy en día? Bueno, hermanas, porque ustedes y yo estuvimos en tinieblas una vez y el Señor nos liberó de las tinieblas. Pero ahora la pregunta es, ¿mostramos el profundo amor hacia el Señor? Usted me dirá, ¿cómo? Lo vamos a ver en una simple mujer, María Magdalena. Esta María Magdalena tampoco es, hermanas, la que el Señor defendió por ser una ramera y prostituta. No es la misma. No es la misma. Si la Biblia no lo dice, no debemos confirmarlo. María Magdalena se pronuncia nada más ahí y en la crucifixión. Ya lo vamos a ver. Tanto en Lucas y Marcos parecen mencionar que esta mujer tenía una condición demoníaca, pero con el propósito de la misericordia y gracia que el Señor halló en ella. Alguien que me pueda leer ahí mismo en Lucas, pero el versículo 3, Lucas 8:3. Alguien que lo lea, por favor. Amén. Como dice, y otras muchas que le servían. Después de ser liberada, esta María Magdalena no simplemente se alejó del Señor, no, le servía. María Magdalena fue prácticamente una de las mujeres que fue una de las más maduras en lo que es la tesorería. Ayudaba al Señor en los bienes, dice. O sea, andaba con los discípulos y apóstoles. También Pablo nos declara, hermanas, que y libertados del pecado, dice Pablo, vinisteis a ser siervos de la justicia. Después de que el Señor nos liberta del pecado, de las posesiones demoníacas o la idolatría, entonces viene un espíritu de amor que es el Espíritu Santo, el cual agarra a cada persona, el cual agarró esta persona que es María Magdalena, y realmente el Señor cambia su vida una vez por todas. Realmente el poder del Señor se manifestó en ella. Las buenas obras y la religión
no pagan las culpas del pecado. Y ningún pecador tiene dentro de sí el poder, dice, para poder sacar un demonio. Ningún pecador tiene el poder para poder quitar depresión, para poder quitar ansiedad, desánimo, idolatría, sino el Señor Jesús. ¿Estamos? Sino el Señor Jesucristo. También vimos que en otro ejemplo, Lucas 11, 24 al 26, yo leeré para ustedes, dice: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo, y no hallándolo, dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla barrida y adornada. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran ahí. Y el postrer estado de aquel hombre o mujer viene a ser peor que el primero. Estamos hablando de alguien que ha vivido un desánimo, ha vivido una parte en la iglesia y realmente ha jugado con el Señor y vuelve atrás. Vimos el estudio de Lot, de la mujer, amén. Hay consecuencia a quien realmente ve hacia atrás y no está enfocado en lo que el Señor Jesús quiere. La consecuencia es que la persona que vuelve atrás no vuelve con un espíritu malo, sino 7 más. Y es por eso que el corazón hoy en día se endurece tanto. Y eso es precisamente lo que pasaba con esta mujer. Yo creo que hay mucha historia, pero la Biblia nos dice muy poco acerca de ella. El Señor hizo por María Magdalena todo lo que realmente ella quería en su corazón. ¿Qué pasa? Que María Magdalena sabía que le debía todo. María Magdalena sabía que le debía todo el profundo amor hacia Él, la gratitud. Entonces vemos y la gente se pregunta: ¿cómo es posible que María Magdalena se volviera una discípula? Entonces es ahí cuando leímos en Lucas 8:3, dice: Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana y otras mujeres que le servían de sus bienes. También estaba ahí María Magdalena. Pero antes de que María Magdalena estuviera ahí, tuvo que ser liberada de 7 demonios por el Señor Jesucristo. Lucas dice que María Magdalena y las otras mujeres estuvieron entre aquellas que le servían de sus bienes. Quizás María había heredado recursos financieros que usó para apoyar al Señor Jesús y a sus discípulos. El hecho de que fuera capaz de viajar con Jesús de Betania hasta el lugar de su crucifixión, el círculo íntimo de ella con los discípulos, puede ser una señal de que no era una mujer casada y posiblemente haya sido viuda. Hoy en día vemos muchos casos. ¿Por qué digo esto? Bueno, hoy en día vemos muchos casos, y hay muchos casos donde la mujer no puede servir al Señor por estar casada, donde la mujer no puede servir al Señor por tener hijos, o donde la mujer no puede servir al Señor cuando está turbada. ¿Como quién? Como Marta. Ya lo vimos, ya lo estudiamos. Pero esta mujer prácticamente estaba sola, simplemente liberada por el Señor Jesucristo. Y hay una evidencia de que fuera una mujer joven, de que su nombre aparezca encabezando la lista de este grupo, parece indicar que ocupaba un lugar de respeto entre las demás. Siempre aquella persona que ocupa el primer lugar puede ser mayor o madura. Lo vimos en Marta, María y Lázaro. Son posibilidades. María Magdalena permaneció como una discípula fiel de Jesús, aun cuando otros lo abandonaron. Ella aparece en el Evangelio de Lucas en una época en la que la oposición de Jesús crecía, que muchos no creían en Él y muchos se iban porque Él enseñaba en parábolas, y muchos decían: dura es tu palabra, Señor. Pero María Magdalena permaneció ahí. María Magdalena permaneció escuchando al Señor, permaneció fiel y le siguió todo el camino. ¿Por qué decimos que le siguió todo el camino? Ya vamos a llegar a la muerte del Señor y van a ver quién estuvo presente ahí. Era María Magdalena. Pero para que María Magdalena estuviera presente ahí, era porque seguía al Señor siempre. Era porque acompañaba al Señor y a sus discípulos siempre. La acompañó desde Galilea a Jerusalén, donde el Señor fue crucificado, para la última celebración de Pascua.
terminando siguiéndole hasta la cruz y mostrando su gran profundo amor por el Señor Jesucristo. Entonces viene lo más a lo que quiero llegar, hermanas, y es: María está presente en el desastre de la cruz. ¿Por qué le llamo desastre? Desastre en ese momento, salvación para nosotros hoy en día. Pero es desastre. Mateo y Marcos registran que María Magdalena estaba presente en la crucifixión. Bueno, yo quiero hacer una pregunta, hermano. ¿Cuántas mujeres estuvieron presentes en la crucifixión del Señor? ¿Alguien que me pueda decir? Sin miedo. Del 1 al 5, ¿cuántas habían? 3. ¿Alguien más? 2. Habían 5. Lo vamos a ver ahorita. Alguien que busque Mateo capítulo 27, versículos 55 y 56 y lo lea. Mateo 27, 55, 56. Estaban ahí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea, diciendo, entre las cuales estaba María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José y la madre de los hijos de Zebedeo. Amén. Ahí resaltan nombres diferentes. Ahora vamos a ver lo que dice Marcos capítulo 15, versículo 40 y 41. Que alguien lo lea. También había algunas mujeres mirando de lejos, las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo, el menor de José y Salomé, quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Amén. Y yo voy a leerles Juan 19, 25. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Quiero que memorice bien esto. En la cruz estaba María, la madre de Jesús. Ahí tenemos una, amén. Pero también la Biblia dice que estaba la hermana de la madre de Jesús. Ahí tenemos dos, que no sabemos quién era realmente. Pero también dice que estaba María, mujer de Cleofas. Cleofas es Alfeo. Alguien lo leyó en Marcos y Lucas y Mateo. También estaba María Magdalena. Tenemos 4. ¿Cuál es la quinta? ¿Alguien sabe cómo se llamaba la mujer de los hijos de Zebedeo? Salomé. Son 5. Estaba la madre de Jesús, 1. La hermana de la madre de Jesús, 2. María Magdalena, 3. Estaba la madre de José, dice, y Jacobo el menor, María. Y estaba también la que ahorita llamamos Salomé. 5 mujeres. ¿Y de cuál estamos hablando ahorita? De María Magdalena. 5 mujeres presentes, mostrando el amor hacia el Señor. Estaban junto a la cruz, viendo realmente cómo se presenciaba la muerte de alguien inocente, y en su amor, en su profundo amor. ¿Por qué hablamos de un profundo amor? Bueno, porque también la Biblia nos declara que María Magdalena y María, madre de José, que era de los hijos de Alfeo, miraban dónde lo ponían. Cuando el Señor Jesús murió, estas 2 mujeres siguieron a ciertos individuos y realmente llegaron donde pusieron al Señor. ¿Alguien sabe por qué llegaron ellas allí? Amén, hermano. Esas mujeres querían preparar al Señor dignamente. Esas mujeres sabían que la preparación de Jesús no fue algo realmente agradable para aquel entonces. Entonces, María Magdalena y el magnetismo, ¿sabe? ¿Alguien sabe qué es magnetismo? Como un imán, algo que le atrae, algo que le apega. Eso tenía María Magdalena con el Señor Jesús. Según María Magdalena,
era la última vez que vería al Señor muerto. Por eso llevaba las especias aromáticas con la otra María para preparar al Señor antes que comenzara el sábado, el día de reposo. Eso nos dice la Biblia. Y cuando pasó el día de reposo, dice, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Eso está en Marcos 16:1. Pero también en Lucas dice, y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas prepararon especias aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Tenemos a varias mujeres mostrando el amor del Señor. O si no, dígame usted, ¿cuántas han preparado un familiar cuando muere? Les han puesto un bonito traje para que se vaya guapo o hermosa. Estas mujeres querían hacer lo mismo con el Señor. ¿Por qué hace usted eso con su familiar? Porque lo ama. ¿Por qué hicieron estas cosas estas mujeres? Porque lo amaban. Y mire que no hay otro relato más impactante en la Biblia, el cual le ocurrió a María Magdalena. ¿Alguien sabe? Es que el Señor se le presentó a ella primero. ¿Por qué? Por el profundo amor de ella. Porque esta mujer siguió al Señor a la muerte, después le siguió al sepulcro para ver si realmente quería poder hacer todo. ¿Por qué le hizo esto a esta mujer? Acordémonos, tenía 7 demonios, el cual fue liberado por el Señor Jesucristo. El rodar de la piedra fue acompañado de un gran terremoto, dice Mateo. También sabemos por Mateo y Marcos que al menos otras 2 mujeres vinieron a ayudarle a María Magdalena, pero realmente queremos enfocarnos donde nos habla esa historia cuando fue removida la piedra y así María poder ver. Vamos a ver el libro de Juan, capítulo 20. Vamos a leer del versículo 1 en adelante. ¿Lo tienen, hermanas? Dice su palabra: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, o sea, de madrugada, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces, mire que note que ahí no entró. Simplemente vio. María Magdalena no entró, dice. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, ese es Jacobo o Juan, aquel al que amaba Jesús. Ahí está Juan. Y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro, dice, y Juan, y fueron al sepulcro. Corrían los 2 juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro, y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos ahí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró. Juan no quiso entrar, Pedro sí quiso entrar. Era el líder principal. Pedro entró, no puesto con los lienzos, dice, miró que había estado sobre la cabeza de Jesús el sudario, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. ¿Alguien sabe en qué creyó? En la resurrección de los muertos. El Señor ya les había hablado. Y volvieron los discípulos a los suyos, pero queremos llegar a esa parte, al versículo 11. Note lo que dice: pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro. Esta es María Magdalena. Y mientras lloraba, dice, se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Ahí sí entró. Primero solo miró, pero ahorita ya entra. Y dice María que vio 2 ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor. ¿Alguien sabe qué significa mi Señor? Mi maestro.
El Señor Jesús era el maestro de María Magdalena. El Señor Jesús es el maestro de cada uno de nosotros. Eso quiere decir que María Magdalena era una fiel discípula. Eso quiere decir que María Magdalena servía al Señor. Porque se han llevado a mi Señor, dice, y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió, dice. ¿Y vio a quién? Y vio a Jesús que estaba ahí, mas no sabía que era Jesús. Ella todavía no sabía de la resurrección. Y Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando, dice la Biblia, que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Una mujer que amaba al Señor y que quería ver al Señor por última vez. Entonces Jesús le dijo: María. Miren que María, cuando el Señor le dijo María, ella le respondió Raboni, que quiere decir maestro. Al principio no lo reconoció, pero cuando el Señor con su dulce voz, posiblemente el Señor con el mismo tono de voz le dijo: María, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Quieres que saque los 7 demonios que te atormentan? Y con la misma voz el Señor le habla y Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces, dice, María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. ¿A quién se le apareció primero el Señor? A María Magdalena. Realmente, hermanas, una mujer que mostró un profundo amor hacia el Señor. No quiero entrar mucho en detalles, hay mucho, pero el tiempo es realmente corto y avanza, no se detiene. Pero sí quiero que memorice esta parte de la Biblia, de lo importante que es reconocer que el Señor es el único que nos ha libertado del mundo, nos ha libertado del pecado, pero ¿cuántos mostramos el amor hacia Él? ¿Cuántos están dispuestos a ser como María y cuántas están dispuestas a ser como María? Llegar aún a la muerte del Señor y aún dar su vida por Él. La Biblia dice, hermanas, que ellas estaban ahí, las mujeres en la crucifixión, y a codazo los romanos las apartaban y las alejaban. Pero la Biblia dice que desde lejos ellas contemplaban al Señor. Querían estar ahí, querían ver al Señor. También lo vimos en María de Betania. Fue la que se sentó a los pies del Señor a escuchar su palabra. Fue la que derramó un perfume carísimo como estado de adoración. Eso es lo que el Señor quiere: adoradores y adoradoras en espíritu y en verdad. Eso es lo que el Señor quiere, que las mujeres puedan tener ese agradecimiento, ese amor por el Señor. Ese es un privilegio grande, hermano. El único que estuvo en la crucifixión fue Juan, el discípulo amado. Pero la mujer estuvo muy encima del hombre en esa situación tan perturbante del Señor Jesucristo en la cruz. Todo esto que vieron, esa mujer que realmente vio primero los ángeles y después vio al mismo Señor Jesucristo, esa es una recompensa que ella tuvo por el servicio y por la fidelidad a Él. El Señor quiso mostrarle que es fiel. El Señor quiso mostrarle que la había sacado de las tinieblas una simple endemoniada. Los endemoniados realmente no se dominaban a sí mismos. ¿Cómo cree posible que ella iba a dominarse o ella iba a ir al Señor? Posiblemente alguien la llevó a ella, o posiblemente el Señor fue a ella. Hay muchos casos que el Señor iba, le traían, pero los demonios nunca querían estar cerca del Señor, porque le temían al Señor y le temen al Señor. Por eso es que Satanás hoy en día busca realmente aquel corazón que está limpio, dice,
pero realmente como Marta, realmente afanada en limpiar y poder dejar un espacio grande. Entonces Satanás vuelve a ese lugar, dice, y como lo ve limpio, entra con 7 más. Es perder el enfoque, como les comentaba. Es perder realmente lo que el Señor nos ha enseñado. Ahora, ¿puede una mujer, hermana, ser libre de la idolatría? Sí puede. Solo el Señor Jesús puede liberarle de tal cosa. Solo el Señor Jesús puede realmente llevarle a la gloria. Solo el Señor Jesús puede llevarle a un legado extraordinario como el legado de María. Nadie podrá nunca compartir ese honor que María compartió. Nadie. O nadie puede quitarle la historia a ella. Pero nosotros sí podemos tratar de imitar su profundo amor a Cristo. Nosotros sí podemos verla como un ejemplo y seguirle, aún arriesgando su vida. No crea que no era un riesgo ir a la crucifixión, y era un riesgo. Realmente los romanos en un momento querían matar a la multitud, porque el Señor sí tenía seguidores fieles. El Señor sí tiene seguidores y seguidoras fieles hoy en día. El Señor quiere mostrarnos a estas mujeres. ¿Alguien recuerda el primer tema? Una mujer libre de la idolatría. Amén. Alguien que realmente el Señor nos mostró para ver una mujer que se afanó, una mujer hermosa que fue Diana, pero que su avaricia, su orgullo la llevaron. ¿Sabe a qué? A tener una posesión demoníaca y poder convertirse en una diosa. Pero el Señor, en su voluntad, siempre muestra su amor. Ahí andaba Pablo, hermanos, predicando a Cristo. Ahí andaba Pablo seduciendo a aquellos que no creían todavía en el Señor Jesús. Luego encontramos a esa mujer amante por las cosas materiales, como fue la mujer de Lot. ¿Y qué pasó? Su consecuencia fue la muerte, porque miró atrás, porque el Señor dio una orden: ve enfrente. El Señor mostró misericordia: ve enfrente y serás salvo, tú y tu familia. Pero ella miró atrás y se convirtió en una estatua y falleció. Y después el Señor nos enseña cómo debemos poner muy por encima la adoración que el servicio. Y nos mostraba a María y a Marta. Y nos mostraba ese amor de ellas, que le recibían, que le amaban, aun cuando el Señor resucitó a su hermano de los muertos. ¡Qué privilegio, hermanos! Y ahora nos mantiene con una simple mujer endemoniada que es liberada, y alguien que le siguió hasta la cruz, y alguien que realmente se dio cuenta del poder del Señor Jesucristo. ¿Ha aprendido eso, hermano? Esa adoración. ¿Cómo podemos vencer la idolatría? El enfoque tiene que ser la adoración. Esa es la respuesta final. El enfoque debe ser la adoración. Jesús le dijo: María, y ella le respondió: Maestro, no me toques porque aún no he subido a mi Padre. Ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Entonces, como último recurso de lo que hizo María Magdalena, fue a compartir las buenas nuevas que el Señor le había dado. Amén. ¿Por qué eran buenas nuevas? El Señor le dijo: para dar a los discípulos las nuevas de lo que había visto al Señor y que Él había dicho estas cosas. Sencillamente María fue alegre, y la Biblia dice que ciertos discípulos no le creyeron. Pero realmente cuando Pedro fue y lo vieron y él ascendió, lo predicó el hermano Nelson, ¿recuerda? Él ascendió al cielo y lo vieron. Entonces el Señor demostró que aún en medio de cierta vida demoníaca o de malos espíritus, hoy en día hay muchas, hermanos, y eso es real. Esas cosas existen hoy en día.
Esas palabras que compartimos, depresión, ansiedad, estrés, todo eso y todo lo que le quita la paz no es de Dios. Todo eso que le lleva a estar mal o a un estado perturbante no es de Dios. Y realmente el Señor Jesús nos enseña a ir a Él y tener paz. Y yo hablo a todas hoy, a mi persona, tengamos paz. Paz, hermanas, paz. No importa el amor del Señor sobrepasa toda mala mirada. Me imagino miraban mal a María Magdalena, pero ella fue fiel. Pero ella mostró su amor a Cristo, no a las personas. Ella mostró su amor a Jesús. Imagínense María queriendo preparar al Señor el cuerpo. Realmente es algo muy lleno de amor, hermanos. Realmente es algo que nos va a ayudar mucho a aprender. Y que este estudio pues les pueda llevar a ustedes a poder no solamente recibir, sino a compartir. Que el Evangelio no es tardado, hermanos, es para todas y todos. El Evangelio es fiel. Que cada una de las mujeres que están aquí puedan compartir el Evangelio del Señor. Puedan imitar estos ejemplos. Que puedan acordarse de la mujer de Lot y cuando estén a un punto de retroceder, acordarse de lo que pasó. Entonces el Señor les va a ayudar. Entonces acordarse de Marta, que es realmente fuera del enfoque, preocuparse más por las cosas materiales que estar enfocado en Cristo y acercarse más a Él. Y es ahí donde aprendemos y vemos, María tuvo la mejor acción y fue la adoración. Y luego venimos a María Magdalena, alguien que mostró un agradecimiento. Y yo sé que usted va a mostrar un agradecimiento al Señor. Yo sé que usted va a seguir al Señor. Y aquellas que realmente no sienten seguir al Señor, es un momento para poder tomar la decisión de poder llegar a Dios y decirle: yo quiero ser como María Magdalena. Yo quiero ser como María, la madre de Jacobo y José, o Salomé, mujeres que fueron salvadas y sanadas por el Señor y aún así demostraron su amor, su profundo amor, y le siguieron hasta el final. ¿Hemos aprendido, hermano? Es bueno aprender. Toda la Biblia es importante. Tan sencillamente en una mujer encontramos un gran mensaje. Imagínense poder predicar de todos los versículos, encontramos grandes mensajes. Vamos a orar, hermanos. Puestas de pie, vamos a orar. Si siente que no tiene devoción al Señor, no le voy a decir que pase enfrente. Ahí en su corazón, tome la decisión de poder servir al Señor, de poder decirle: Padre, quiero ser diferente. Todos queremos ser diferentes y ser más como los mejores ejemplos. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, por permitirnos poder estar aquí. Gracias por permitirme, Señor, por darme este tiempo y las horas de estudio, Señor, para poder traer dichas predicaciones, dichos mensajes, Señor, el cual quiero, Señor, en lo muy profundo de mi corazón, que pueda ayudar a cada una de las hermanas y a mi persona, Señor, a poder ser diferente, a poder tener cuidado con muchas cosas que hoy son idolatría, Padre. Y ayúdanos, Señor, a poder acercarnos más a ti. Y aun aunque la multitud, Señor, y el mundo quiera alejarnos de ti, que seamos como esa mujer, Señor, que aún de lejos, pero no perdían la mirada en ti, Señor. Gracias porque nos has ayudado mucho a través de los días, a través de cada culto, Señor, por esta hermosa directiva de damas, Señor, que tú puedas bendecirlas, que tú puedas ayudarlas grandemente, que
cada una que sirve, Señor, pueda hacerlo de corazón y en adoración, Señor. Todo eso, lo que hacemos, Señor, lo hacemos para ti, no esperando nada a cambio, Señor. Pero tu promesa y tu palabra dice que nuestro trabajo no es en vano, Padre. Gracias te damos, Señor, por ello, por este momento tan maravilloso, por todo lo que nos permites hacer, Señor. Gracias. Ahora el siguiente punto, Señor, de poder ayudarnos mutuamente y poder estar alegres unos con otros y gozosos. Toma el control de principio a fin, Señor. Gracias te damos por todo, Padre. En el nombre de Cristo lo pedimos. Amén.